Buenos días, hermanos y hermanas. En el texto del día de hoy reflexionamos sobre la figura del rey. ¿Quién es Jesús desde esa perspectiva? ¿Qué tipo de rey es Jesús? ¿Qué tipo de rey es aquel que anuncia que en su regreso dividirá a las naciones y pondrá a un lado a unas y a otro lado a otras? ¿Qué tipo de rey es aquel que cuando anuncia su regreso le va a decir a sus seguidores: cuando se lo hiciste a uno de los más pequeños, a mí me lo hiciste? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me acogiste. La pregunta del día de hoy no es la pregunta sobre el reinado de Jesús. Jesús realmente no se representa a sí mismo como un rey. Jesús es toda una contradicción frente a la imagen que nosotros tradicionalmente hemos tenido del rey. Los reyes son poderosos, los reyes abusan de sus pueblos, los reyes son corruptos. No olvidemos aquel texto del 1 de Samuel, capítulo 8, donde Dios le dice a Samuel: dile lo que van a hacer los reyes. Y Samuel va donde el pueblo y le dice: el rey va a tomar a sus hijas y tomará a sus hijos y tomará sus tierras y los enviará a la guerra. Y la gente testaruda de todas maneras dijo: queremos un rey. Pues tuvieron un rey. Y vinieron reyes buenos y vinieron reyes malos. Y vinieron reyes que sirvieron a su pueblo y vinieron reyes que destruyeron a su pueblo. Esa es la imagen del reinado que nosotros hemos heredado. Entonces la pregunta es exactamente la misma. ¿Por qué querer representar a Jesús como un rey? Pues Jesús no se representa a sí mismo como un rey. De hecho, rechazó el título muchas veces durante su vida. Fue acusado de proclamarse rey de los judíos. Por eso, encima de su cruz, le pusieron aquel anuncio que decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Esa fue la formulación de la acusación del imperio, que para terminar con la vida de Jesús, lo acusa de proclamarse rey. Entonces, ¿por qué volver a llamarle rey? Entonces, ¿por qué plantear la posibilidad de que Jesús sea un rey todavía hoy? ¿Y por qué nosotros seguimos siendo como aquel pueblo de Israel que cuando Samuel les dijo: Dios no quiere que tengan un rey, seguimos tratando de tener un rey? En el texto del día de hoy, Jesús no se presenta como un rey, Jesús se presenta como el antirrey. Es lo contrario a un rey, es lo contrario al poder, es lo contrario a la autoridad, es lo contrario a aquel que abusa, que es corrupto, que destruye. Jesús no nos conduce a guerra, nos conduce a la paz. Jesús no nos conduce a dominar, nos conduce a servir. Jesús rechaza aquel cristianismo que en algún momento habíamos creído que era el correcto. El cristianismo de la cristiandad, el cristianismo del imperio, el cristianismo del dominio, el cristianismo de la conquista. Esa idea del cristianismo que tiene que imponerse a todos porque sí, ha sido abandonada desde el inicio en el texto del día de hoy. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, fui forastero y me acogiste. Ese es el examen de la vida de los cristianos. Ese es el examen que nosotros tenemos que hacernos cada día en nuestra vida. Aunque es cierto que la bendición y la salvación de Dios es gratuita. Ese es el Evangelio, el anuncio de un Dios que se acerca cada vez más a su pueblo, amándolo cada vez más a pesar de ese rechazo. Desde aquel texto en el libro de Samuel, donde el pueblo pidió un rey a pesar de que Dios era su rey, hasta hoy, cuando seguimos actuando de la misma manera que aquellos que fueron apartados,
Porque de igual manera que Jesús le dice, venid benditos de mi Padre, porque ustedes me dieron de comer, me vistieron, me dieron de beber, me visitaron, me acogieron. También le dice aquello, apártense de mí, porque cuando tuve hambre no me dieron de comer, cuando tuve sed no me dieron de beber, cuando estuve desnudo no me vestisteis, y cuando fui forastero me rechazaron. La realidad es que el rey que nosotros hemos reconocido en Jesús es el antirrey. Jesús no proclama un reino en el que Él se va a imponer a su pueblo. Jesús proclama un reino en el que tiene más autoridad es el que más sirve. Jesús proclama un reino en donde la verdadera naturaleza de ese reino estriba en saber que el más pequeño es el más grande. Eso es una paradoja que va más allá de cualquiera de nuestras comprensiones. Tradicionalmente habíamos pensado que el más fuerte, el más poderoso, el más grande, el que más domina, el que más controla, el patriarca, el que abusa, el que maltrata, ese es el que tiene autoridad. Habíamos pensado que el reinado se resumía en un ejercicio de poder arbitrario y no nos dimos cuenta que el reinado que Jesús había anunciado era totalmente contrario. Entonces la pregunta es cómo nosotros vamos a responder a ese llamado hoy. Jesús hoy nos dice cuál es la naturaleza del reino de Dios. La naturaleza del reino de Dios no es la naturaleza del reino del abuso, del poder, del imperio, del maltrato. La naturaleza del reino de Dios no es la naturaleza del reino que se impone, que conquista, que domina, que somete. Cuando recientemente celebramos el supuestamente descubrimiento de Puerto Rico, el 19 de noviembre pasado, conmemoramos una de las fechas más importantes de nuestra historia, pero a la misma vez una de las fechas más tristes de nuestra historia. Fue el contacto de los europeos con el Nuevo Mundo, pero también fue el contacto del Nuevo Mundo con los europeos. Y significó y resultó en el exterminio, el genocidio, el abuso, la esclavitud de las poblaciones que ya vivían aquí. Grupos humanos que llevaban miles de años residiendo en la isla y que fueron exterminados en menos de una década. La memoria nuestra, cuando conmemoramos el 19 de noviembre, debe ser la memoria de aquel cristianismo, cristiandad, que se impone, que abusa, que extermina, que persigue. Pero también tiene que ser la memoria de un cristianismo que debe diferenciarse de aquel. Nosotros no podemos aspirar de nuevo a aquella historia. En ese sentido, el mensaje de Jesús en el día de hoy va de la mano con la necesidad de que nos preguntemos si el cristianismo que nosotros practicamos, si el evangelio que anunciamos, si la vida de iglesia que compartimos está fundamentada en la cristiandad entendida como una religiosidad del imperio, como aquella religiosidad que acabó con los taínos, o si nuestro cristianismo, nuestra vida de iglesia está predicada sobre el texto del día de hoy. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo tuviste hambre?, le preguntaron los seguidores. Cada vez que lo hicieron con uno de los más pequeños, conmigo lo hicieron. Esa es la paradoja de la que hablé anteriormente. El reino que Jesús anuncia es un reino totalmente distinto a lo que nosotros habíamos imaginado. Una vez más, es el antirrey. El reino que predica Jesús es el antirreino. No está contra el reino de Dios, está contra los reinos de la tierra. No está en contra de Dios como rey, está en contra de la imposición de la autoridad, del dominio, del control, del patriarcalismo. Está en contra del abuso, del maltrato, del asesinato.
está en contra del exterminio y del genocidio. El reino que Jesús anuncia es un reino en el que el más pequeño es el más grande. El reino en el que Jesús anuncia las puertas es aquel en el que las puertas están abiertas para el forastero. Cualquiera que predique en contra de los inmigrantes está predicando en contra del reino de Dios. Predica un reino que no va de la mano con el tipo de rey que Jesús es. Hoy, más que nunca, nosotros debemos acabar de reconocer que el evangelio de Jesús es un evangelio que se anuncia para la liberación del pueblo. Que el evangelio de Jesús es un evangelio que se anuncia para que seamos felices. El evangelio de Jesús es un evangelio que se anuncia para que tengamos la revelación de un Dios que no es nuestro rey, que es el más pequeño, que es el excluido, que es el perseguido. Si queremos buscar el rostro de Jesús hoy, tenemos que buscarlo en el rostro del inmigrante, del refugiado. Tenemos que buscarlo en el rostro del más pobre de nuestras comunidades. Tenemos que buscarlo en el rostro de aquellos que tienen menos capacidades intelectuales. Tenemos que buscarlo en el rostro de aquellos que usualmente hemos asumido que no cuentan. Tenemos que buscarlo en el rostro de aquellos que sufren, de las víctimas del COVID, de las víctimas del maltrato. Si nosotros queremos reconocer al Jesús de hoy como nuestro Rey, tenemos que darnos cuenta de que el rostro de Jesús hoy es el rostro de una mujer maltratada. El rostro de Jesús es el rostro de una mujer sometida. El rostro de Jesús es el rostro de un transexual perseguido. El rostro de Jesús es el rostro desfigurado de las víctimas de violencia de género. Hoy, más que nunca, nuestro Rey es algo totalmente distinto a lo que habíamos imaginado. Nuestro antirrey Jesús no está en un trono, no está en una catedral llena de oro. Nuestro antirrey Jesús está en aquel que sufre al lado tuyo y que necesita de una palabra de aliento. Pero también está en aquellos grupos, aquellos sectores, aquellos movimientos y aquellas personas que están siendo perseguidas hoy en nuestro país y que necesitan nuestra solidaridad. Jesús no le dice a su pueblo, vengan porque rezaron por mí. Jesús le dice a su pueblo, vengan porque cuando tuve hambre me diste de comer. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuándo te vimos con hambre, Señor? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo fuiste forastero o estuviste preso? Y Él hoy nos responde. Cada vez que aquella mujer maltratada clamó por justicia y tú respondiste con solidaridad, conmigo lo hiciste. Cada vez que un transexual fue asesinado en las calles de tu país y tú te indignaste y lo proclamaste a todos los vientos, tú lo hiciste por mí. Cada vez que defendiste a los inmigrantes ante un régimen que ha perseguido constantemente a todos los inmigrantes y ha cerrado las puertas a los refugiados, tú lo hiciste por mí. Cada vez que lo hiciste por uno de los más pequeños, yo estaba ahí. Porque nuestro Rey, hermanos y hermanas, no es el Rey de los tronos. Nuestro Rey es el Rey del servicio. Es el Rey que responde a la justicia. Y es el Rey que nos exige a nosotros un compromiso ineludible con la verdad. Que cada mujer maltratada, que cada persona perseguida, que cada víctima de violencia de género, que cada persona que muere ante el rostro del dolor, de la droga, del COVID, del maltrato, que cada refugiado que se ha quedado fuera nos recuerde que nuestro Dios, nuestro antirrey,
se revela en sus rostros y que cada vez que les dimos la espalda a nuestro Rey. Que nuestro compromiso con ese antirreino sea ineludible y que cada día nos atrevamos a descubrir nuevas maneras de desafiar la idea del reino de poder, dominio, del dominio patriarcal, del reino del sometimiento y del abuso, y que nos atrevamos a comprometernos con un mundo de inclusión, justicia, igualdad, de verdad. Amén.